Como lo anunciábamos, hablando del Tribunal Constitucional, como bien cierto, todo esto parte desde la promulgación de la ley de amnistía por parte del Ejecutivo y algunos miembros del Poder Legislativo. Anteriormente, Josué Gutiérrez, que es el defensor del pueblo, había presentado una demanda de inconstitucionalidad al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Ha demorado un poquito, sí, es correcto, por el proceso que amerita analizar o admitir este tipo de demandas. A trámite, por supuesto. Bien dice que es contra la ley 32.419, que concede amnistía a policías y militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos entre los años 1990 y 2000. La noticia que cae es que ya se ha admitido a trámite, allí está la resolución que evidencia por parte de los miembros del Tribunal Constitucional y que va a ser evaluado en un plazo de 30 días formales. ¿Pero qué busca esta demanda de inconstitucionalidad, Renzo? Mira, acá tenemos que entrar en una explicación tal vez un poquito tediosa, pero necesaria para entender cómo funciona este tema de control constitucional. A ver, debemos partir con algo. Obviamente el Congreso emite leyes, claramente. Estas leyes deben ser respetuosas de la Constitución. Una ley no puede oponerse a lo que dice la Constitución, claramente. Si eso sería un exceso por parte del Congreso. Ahora, en este trabajo legislativo que tienen los congresistas, a veces pueden emitir una ley que sea opuesta a la Constitución. A propósito o de casualidad, pero puede ocurrir. Y no necesariamente toda la ley, tal vez uno o dos artículos de una ley podrían ser opuestos a la Constitución. Cuando ocurre esto, obviamente por un tema de la estructura del Estado, la Constitución prima sobre la ley. Pero ¿mediante qué mecanismo procesal? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo hago prevalecer la Constitución por encima de esta ley? Esto es lo que se llama el control constitucional. Y el control constitucional tiene dos tipos: control constitucional concentrado, control constitucional difuso. ¿Qué es el control difuso? El control difuso es el que permite que todos los jueces del país, cuando ven un caso específico, puedan inaplicar una ley, porque en ese caso esta ley es inconstitucional. Eso es un control difuso. Un ejemplo, yo me beneficio de esta ley, así que yo se la presento al juez y le digo: juez, archiva mi caso porque ha salido esta ley. Yo, Renzo Córdoba. Y el juez dice: mira, estoy viendo la ley y a mí la ley me parece inconstitucional. Así que por más que existe esta ley, uso el control difuso y para ti la voy a inaplicar. Eso es el control difuso. Repito, todos los jueces del país tienen esta facultad. Pero por otro lado está el control concentrado. El control concentrado de constitucionalidad es algo exclusivo del Tribunal Constitucional. ¿Mediante qué? Mediante esta acción de inconstitucionalidad. Consiste en que un órgano autorizado, no son muchos, pero la Defensoría del Pueblo es uno, presenta la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, y el TC no va a ver un caso en concreto como lo hacen los jueces de menor jerarquía, de jerarquía diferente, sino que va a analizar en abstracto la ley. Y en abstracto se va a pronunciar si esta ley es constitucional o no. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Si, por ejemplo, la declara inconstitucional, la elimina de nuestro sistema. Desaparece. Y exhorta al Congreso, dependiendo de qué sea la ley, que la modifique o que simplemente ya no repitan este tema. O cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional diga: no, sí es constitucional, así que declaro la ley constitucional. Y eso trae una consecuencia. Si el Tribunal Constitucional declara una ley constitucional, significa que ningún juez va a poder aplicar en adelante el control difuso. Ahora todos los jueces están en la obligación de cumplir la ley a rajatabla. ¿Por qué? Porque el TC ya lo ha declarado así. Así que esta es la explicación un poquito tediosa, un poquito teórica, un poquito hasta aburrida podríamos decir, pero es necesario para entender por qué hay una ley, hay una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta ley.
Así que ese es el fondo del asunto, de lo que va a ocurrir. En simples palabras, para resumirlo, y es que si no alcanzan los 5 votos que se necesitan para declarar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la ley 32.419, la demanda sería declarada infundada y por lo tanto la norma sería constitucional. Y ahí es justo lo que decir, te vengo diciendo. los jueces ya no podrían aplicar el control difuso a los casos que se han venido dando, pues, ¿no? Y es cierto que el Poder Judicial, pues, a través de los jueces, han venido aplicando esta figura que es parte de sus competencias. Ya hay un par de jueces que ya la han aplicado. Correcto, ¿no? estamos... Chávez Tamaris me parece que Chávez fue uno. Tamaris y Richard Concepción Caruancho. Y que precisamente por ello había denunciado Fernando Rospigliosi a su persona por prevaricato, pues, ¿no? Claro. Y este sería la consecuencia principal si es que en todo caso se declara infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por Josué Gutiérrez, defensor del pueblo. Ahí Rod Rivas hace una pregunta, justo con la palabra que has usado. ¿Eso es prevaricato? O sea, si un juez inaplica una ley, ¿eso es prevaricato? A ver, la respuesta normal es sí, porque un juez está en la obligación de cumplir la ley, pero hay excepciones. Cuando incumples una ley de manera justificada y sobre todo motivada, es decir, tu juez desarrollas en tu documento por qué inaplicas la ley. Y el control difuso exige una motivación reforzada. Es decir, no basta con decir la inaplico y punto. Tienes que hacer un desarrollo académico, algo pesadito, para decir esta ley a mi criterio es inconstitucional y por eso la inaplico. Eso no es prevaricato, porque hay una justificación. Porque el juez está utilizando una facultad que tiene a través de la ley orgánica del Poder Judicial y no se le puede castigar a un juez por ejercer su función. Repito, siempre y cuando sea motivada. Invito a las 233 personas, por favor, a comentar si es que están de acuerdo con la ley de amnistía, la ley promulgada por el anterior ejecutivo, presidida por Dina Boluarte. Quisiéramos saber. Pero me parece importante para cerrar este tema. Por favor. Finalmente, ¿esta ley es o no es constitucional? Claramente nuestra opinión, porque nos podríamos equivocar, el TC podría tener una opinión distinta, pero a ver, desde mi perspectiva, sí es una ley inconstitucional. Porque durante la época del terrorismo han existido valerosos policías, miembros de las Fuerzas Armadas, que han hecho una labor muy importante para controlar, mitigar y finalmente desaparecer, erradicar dentro de lo posible el terrorismo, pero también han existido excesos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Estos excesos, en su momento, han sido investigados, han sido procesados, algunos han sido declarados absueltos, otros han sido condenados, incluso algunos casos han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que la justicia está para juzgar a todos por igual sobre la base de sus acciones, si han sido buenas o han sido malas. Pero esta ley de amnistía básicamente lo que hace es brindarle un perdón del hecho y un perdón de la posible pena a todos los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que habrían cometido un presunto acto ilícito. Básicamente, siquiera impide investigar si ocurrió o no ocurrió. ¿Y cuál es la justificación? La justificación es muy vaga. Es básicamente, como ocurrió en la época del terrorismo, no los vamos a jugar. Oye, pero aún en la época del terrorismo no han ocurrido malas cosas. Un ejemplo que quiero dar, solo uno, es algo ocurrido en el caso de una terrorista condenada, Lori Berenson. Ella, terrorista, detenida, condenada, juzgada, pagó como debe pagar. Pero ocurrió algo. Cuando ella estaba detenida, ella denunció que en el lugar donde estuvo detenido, no me acuerdo bien cuál, ella fue múltiples veces violada por policías que la detuvieron. Ella, claramente un acto ilícito, claramente un acto despreciable, independientemente que la hayas detenido por terrorismo. No tienen derecho a hacerlo. Ella denunció esto y archivaron sus denuncias, diciendo básicamente en palabras sencillas: eres terrorista, no te creemos. Ni siquiera hubo investigación. Lori Berenson va ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana le da la razón a ella. No le dice, confirmamos que te han violado. No le dicen eso. Lo que le dicen es,
el Estado peruano ha cometido un exceso en contra tuya al ni siquiera permitir la investigación. Así que la Corte Interamericana sancionó al Estado con una indemnización para Lorin Berenson, una indemnización que todo el mundo ha criticado, diciendo, oye, ¿por qué el Estado le tiene que pagar a una terrorista? Bueno, ahí está la explicación. Porque presuntamente la violaron y tu Estado no hiciste nada. Y ordenó que investiguen. Repito, no es que esté condenando a nadie. Ordenó que investiguen. Una garantía constitucional. Ese es un ejemplo, solo uno de los muchos ejemplos que hay, que si existiera esta ley de amnistía en ese momento, no hubieran investigado a los policías por esta razón, básicamente. Así que, para mí, una ley inconstitucional al mango, como por ahí dicen, y que debe ser erradicada en nuestro sistema, desde mi perspectiva. Un ejemplo y uno de los casos que claramente muestran la participación y protagonismo que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos en donde se vulneran los derechos humanos en nuestro país. Aton dice, pregunta, si Fuerza Popular Keiko insultó la ley de amnistía y el Congreso elige a los miembros del TC, ¿ahí no hay conflicto de intereses por tener mayoría? Y ha sido uno de los cuestionamientos más grandes que se le ha dado, pues no, porque dicen, los miembros del Tribunal Constitucional han sido elegidos por este Congreso corrupto. Y ahí es donde menciona Aton la pregunta, ¿ahí no hay conflicto de intereses por mayoría? Me atrevo a decir que no, por una ficción legal. Y digo ficción legal, ¿por qué? Porque los miembros del TC son elegidos por el Congreso. Así que, sea quien sea que elijan, hay ahí un tinte político casi innegable, pero nuestra ley orgánica, nuestra constitución, al momento de establecer que el TC es elegido por el Congreso, también busca que el TC, primero, no tenga afiliación directa con partidos políticos, y segundo, que sean lo más neutrales posibles. Obviamente esto es una expectativa, no es una certeza, pero al menos conflicto de intereses como tal no hay, porque han sido elegidos conforme la Constitución lo garantiza y lo exige. Así que no se puede hablar de un conflicto de intereses. Hay otra pregunta. ¿La Corte Suprema revisa el control difuso? No. El control difuso primero lo realiza cualquier juez de cualquier instancia, desde un juzgado del nivel más bajo, por así llamarlo, hasta la Corte Suprema de un nivel más alto. Y un control difuso, claro que se puede apelar, claro que puedes interponer recurso de casación y lo pueden revisar los superiores para confirmar o revertir la decisión, pero eventualmente se ve en todas las instancias. Hablando en condicional, si el Tribunal Constitucional por A o B declara constitucional esta ley de amnistía, queda automáticamente o finiquita la posibilidad de que un juez vuelva a aplicar el control difuso. Para siempre. Completamente anulada esa facultad, porque el máximo intérprete dijo que sí es constitucional. Y si el máximo intérprete ya lo hizo, los de abajo, que son, entre comillas, intérpretes menores, porque no se especializan en justicia constitucional, los de abajo no pueden contradecir a su superior en la especialidad. Así que están obligados a cumplirlo. Quedamos a la expectativa entonces de lo que va a suceder con este tema. 30 días hábiles tiene el Tribunal Constitucional para que... Acá hay otros comentarios que me parece por favor, justo leerlos. Nos dice Liliana Tina, ¿es justa esa ley? Por favor, llegó a esa corte roja, gracias Gorriti. En lo personal no me parece una ley justa, pero entiendo que hay gente que está a favor y se respeta. Después se pone... ¿Quién va a creer a gente que apoyó a Abimael Guzmán? Yo diría que el detalle es ese. La ley encasilla como que en la situación presume que todos lo apoyaron, pero no necesariamente es todo. Ese es el debate que hay, ¿no? El tema moral, ético, donde tiene que ver mucho. Yo siento que la ley siquiera cierra la posibilidad de que haya una investigación como que se deba. Porque la investigación es la que va a determinar si eres culpable o inocente. No es que en automático te condene o te absuelva. Y es el debate que prevalece en las masas, pues no en la opinión pública. Porque si una persona que es terrorista ha vulnerado los derechos humanos, si se tienen que aplicar las leyes como corresponde. A ver, otro comentario. Me parece interesante ese comentario. Le creemos a una terrorista que mató a peruanos y encima tenemos que dar derechos humanos. Por favor, qué locura. Mi opinión no es que se le crea que la han violado, no, hablando de Lori Benson, sino que ella, como ciudadana peruana en general, tiene derecho a denunciar. Y dentro de su derecho a denunciar, el Estado tiene la obligación de investigar. Correcto. Y luego sancionar o absolver, como corresponde. El debido proceso para todos. Eso es lo que se le negó a ella. No es que se le crea o no se le crea, es que se le negó un acceso a un derecho constitucional que todos tienen. Y bueno, y por eso se le sancionó.
Y por supuesto, si es que mintiera, se archiva y hay una consecuencia por ella, porque sí las hay. Pero bueno, son situaciones donde la moral influye mucho, no lo se va a negar. Total apoyo a las personas que lucharon contra los terroristas, definitivamente. Estoy de acuerdo Marco con López este Porras. comentario de Marco López Porras. Gracias. Completamente de acuerdo. Ellos han tenido un momento y una labor muy sacrificada, muy, muy sacrificada.